Buenos días, Tania, ¿me escucha? Hola Nelson, buenos días, escucho claro. ¿Cómo está? Gracias. Estamos en vivo y en directo, ya la estamos observando, ya la están escuchando también. Gracias por atender nuestra invitación para hablar sobre, bueno, un tema que está a la vuelta de la esquina, que es la consulta popular. Y yo quisiera primero, desde su experiencia, que me cuente cómo percibe usted que va a ir el ecuatoriano el domingo a votar. ¿Con qué ánimo va el ecuatoriano a las urnas este domingo? Tania, bienvenida. Nelson, muchas gracias, buenos días con todas y con todos. Pues evidentemente el ánimo de los ecuatorianos ahorita es realmente de una grave molestia y reclamo con un Estado que ha tenido un comportamiento absolutamente irresponsable en los últimos días. Uh -huh. Lo que estamos viviendo en estos últimos días con unos cortes absolutamente prolongados que no permiten a la Terrible. gente trabajar, que a los pequeños negocios les significa pérdidas cuantiosas. Hay un montón, un sinnúmero de eventos, gente que necesita cosas en congeladores, restaurantes. No se puede primero suspender el trabajo de la noche a la mañana porque el presidente mismo dijo que trabajando se saca adelante al país. Claro. Y sin embargo, ahora nos han mandado a todos a no tener una jornada laboral, a saber cuándo lo vamos a recuperar con todos los problemas que eso significa. Pero lo que a mí realmente me entristece es ver cómo pequeños negocios que viven del día a día, que necesitan obviamente tener una estabilidad en la provisión de servicios básicos como es la energía eléctrica, hoy no lo tienen para subsistir. Uh Son -huh. las empresas muy grandes, pueden tener generadores No, y eso es eso significa carísimo. costos, y significa costos altos, así sea para empresas grandes, Uh porque -huh. obviamente un generador se mantiene, primero son equipos sumamente caros, necesitan combustible permanente. Entonces hay mucha indignación Uh en -huh. la población en el momento actual. Pero no solo eso, en los últimos días se han sumado un sinnúmero de eventos, desde la invasión a la embajada mexicana, Terrible. la bravuconería con el presidente ha dicho que incluso gente que tiene preparación de PhD están boicoteando lo que él dice. Las mentiras permanentes en sus declaraciones realmente hacen que la gente hoy tenga una indignación y creo que con esa indignación sí se tiene que ir a votar, porque tenemos que decir claramente no en la consulta Uh -huh. popular, no en la pregunta número D, no en la pregunta E y en todas las preguntas, porque tenemos que mostrar un espacio de alguna manera de resistencia frente a lo que nos Uh -huh. está haciendo este gobierno. Yo pienso eso, Tania. Yo pienso eso. Yo pienso que tomando un poco las palabras del presidente, donde decía que el voto es el arma, pues bueno, aprovechemos ese voto y démosle esa indignación de la gente del pueblo que generalmente no se siente escuchada, sino solamente para elecciones. Entonces, vea, es la oportunidad para ir y decirle no en la cara al presidente de la República, pero un no concreto. Pero en específico me gustaría, Tania, como usted mencionaba ahorita sobre el tema de la pregunta D, que es el tema del arbitraje internacional, un poquito porque a veces la gente, aunque ya hemos explicado, lo siente muy lejano. Entonces, sí me gustaría que nos explique, ¿verdad? Porque la gente dice, es internacional, pero yo ¿cuándo voy a estar en un juicio? Será que me perjudica? ¿Será que eso es real? Explíquenos un poquito cómo es el tema y por qué razón, motivo, circunstancia es perjudicial para el país. Pues sí, Nelson, definitivamente cuando uno lee la pregunta, ¿no es cierto? Si estamos de acuerdo en que se pueda Arbitraje participar internacional. en arbitrajes internacionales, es evidente que la pregunta fue puesta de una manera tendenciosa. Primero porque sale de alguna manera, tanto la pregunta D como la pregunta E, sale del conglomerado, ¿no es cierto?, de lo que supuestamente tenía como fin principal la consulta popular, que era el tema de seguridad, Uh que -huh. incluso las demás preguntas obviamente tienen serias cuestionamientos a por qué están ahí y por qué se hace un gasto tan infame de 60 millones de dólares que Terrible. hubieran bien servido para reparar las hidroeléctricas, para tener en mantenimiento previo o sin número de cosas que ahora son tan indispensables para la vida de los ecuatorianos. Sin embargo, la consulta se ha llevado a cabo colocando dos preguntas, pero principalmente la pregunta D como una pregunta absolutamente tendenciosa. Primero, es difícil, es realmente muy complicado que la población tenga un conocimiento de qué significa un arbitraje internacional. Hace ver como que arbitraje es algo bueno, alguien intermedia, y internacional, ay, qué bueno, porque aquí todo el mundo es corrupto y Claro. obviamente el tema legal y el tema de los abogados, aquí todos son corruptos, ¿no es cierto? Sin embargo, es uno de los instrumentos más perversos que existen, creados por inversionistas extranjeros, altos inversionistas extranjeros, no cualquier inversión extranjera directa. Esta inversión extranjera directa mala, perversa, creó estos instrumentos ya desde los años 60. Su boom fueron en los años 90 para que en los tratados bilaterales de inversión o acuerdos de inversión entre
inversión extranjera directa y los países donde ellos vienen a hacer explotación, porque generalmente los que presionan por esto son Claro. empresas de explotación minera, de explotación de recursos hidrocarburíferos, en fin, para que estas empresas, una vez que se coloquen en el Ecuador, no exista el más mínimo cambio legal, jurisdiccional, ni se les pueda poner la más mínima norma, porque inmediatamente ellos demandan al país. Entonces son instrumentos en donde los grandes inversionistas crearon el instrumento a favor de sus intereses para poder demandar a países en caso de que sus legislaciones, sus marcos legales cambien, exijan algo a ellos y por lo tanto ellos consideren que no están ganando lo que habían previsto o no van a ganar lo que ellos habían previsto. Ok. Entonces, por todos los lados, es un instrumento que solo favorece a grandes inversionistas transnacionales, favorece obviamente a empresas que están buscando, ¿no es cierto?, que países como los nuestros, que a veces con total ingenuidad, que sería la forma en cómo la gente iría a votar, que espero que no lo sea, porque ha habido toda una red de información para que no lo hagan, apoyen estos acuerdos de arbitraje internacional y obviamente, si vamos obviamente, yo creo que con todos los eventos que nos han sucedido, sí tenemos que pensar muy mal de este gobierno y Claro, por supuesto. efectivamente No, no hay seguridad. este gobierno, quienes están ahorita en la cúpula del gobierno, que son empresarios que han registrado sus empresas como empresas internacionales extranjeras en paraísos fiscales, Panamá, Bahamas, Estados Unidos, como lo tiene el Grupo Novoa y todos los que rodean actualmente este gobierno, hagan en el futuro demandas, es decir, busquen ganar no generando empleo, no trayendo dinero, sino más bien demandando a un Estado para que con plata de todos los ecuatorianos se paguen sumas multimillonarias de 2.000 millones, 1.500 millones de dólares a empresarios absolutamente corruptos y explotadores. Entonces, es importantísimo posicionar esta pregunta con un no rotundo, porque sí nos tiene efectos absolutamente en todos los ecuatorianos, que no somos obviamente los que tenemos grandes inversiones, porque ¿de dónde saldría el dinero? En el Claro. caso de que ganase el sí en esta pregunta, inmediatamente las empresas que no han podido cobrar por sus demandas, como por ejemplo la más sonada, que es Chevron Texaco, esta empresa inmediatamente haría válida la demanda que hoy, gracias a la Constitución que tenemos, artículo 422, está obviamente bloqueada y no puede proceder, porque gracias a Dios en el año 2008, y no solo eso, sino gracias a que hubo una constitución de avanzada hecha con absoluta participación de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y de grupos innumerables de la población que querían verse representados. En el año 2008, el artículo 422 de la Constitución ya protegió al Ecuador contra el arbitraje internacional. Y gracias a eso, un sinnúmero de demandas multimillonarias, que al momento podrían llegar a sumar 52.000 millones de dólares, se han detenido y el Ecuador no ha tenido que pagar. Pero el rato que, por mala suerte, que por falta de información, el país le ponga un sí a esta pregunta, Claro. miles de millones, al menos 4.000 millones tendrían que ser pagados, es decir, todo el presupuesto en educación básica y en salud tendría que ir, obviamente, al pago de transnacionales. ¿Cómo va a hacer eso el gobierno? ¿De dónde va a conseguir ese dinero?